Me mandaron hoy una noticia que apareció en Infobae, una columna de Claudia Peiró, que ella es periodista y trata estos temas. Estamos en conexión con ella, no para hablar ahora, conectados, que nos hemos mandado algunos mails. Ella intuitiva como yo, muy comprometida con la niñez, con algunos temas. Y la entrevista, la nota que publica, si la podemos poner en pantalla, si no, no importa, si no hablo yo mientras la leo, dice así: hoy mi hija sería trans si yo me hubiese asustado con la denuncia que me hicieron. Hablan, bien ahí, hablan madres de chicas que volvieron de la disforia. Frente al autodiagnóstico de un adolescente, la ley actual solo admite la afirmación. Estamos hablando del autodiagnóstico de disforia de género. Aunque eso implique mutilación de órganos sanos y medicación de por vida. 5 valientes mujeres cuentan cómo remaron contra la corriente en defensa de la salud física y mental de sus hijas. El debate trans es un debate prohibido. Una sola conducta es admitida: la afirmación del autodiagnóstico de la persona que dice haber nacido en el cuerpo equivocado, incluso si se trata de un menor. Los adultos, padres, docentes, médicos, autoridades, solo pueden seguir en la corriente al niño o adolescente que afirma sentirse, entre comillas, del sexo opuesto. Por eso, una de las madres que dan testimonio en esta nota recuerda que el día que habló por primera vez a un medio lo hizo como si fuera un delito, porque estas familias están forzadas a la clandestinidad, al anonimato. Por un lado, para no tensar más el vínculo con sus hijos o hijas a riesgo de perderlos, ya que la ley no estará de su lado. Y por el otro, para eludir las acusaciones de transfobia que inmediatamente se abaten sobre ellos, porque se ha instalado en la sociedad, de la mano de la difusión constante de la ideología de género, que cambiar de sexo es un juego de niños, que los padres deben incluso celebrar el tener un hijo o hija trans. De los efectos secundarios, muchos irreversibles, de los bloqueadores de pubertad, de la hormonización cruzada y muchos menos de las cirugías mutilantes de reasignación de sexo, poco y nada, se dice. Recibió información sobre la ley de género en la escuela. Acá sigue, ¿no? El artículo. Si lo puedes ir bajando. Ah, sí, lo está bajando, ¿no? Desde el fallecimiento de su esposo, Teresa y su hija viven solas en Mar del Plata. La pandemia del 2020 irrumpió cuando la niña debía empezar el secundario. Casi 2 años sin presencialidad afectaron de manera drástica la psiquis de mi hija, dice Teresa. Lucía permanecía encerrada todo el día en soledad, ya que el confinamiento le había impedido crear vínculos con sus compañeros de colegio. Tenía fobia social, entre comillas. La adolescente, entonces de 12 años, pasaba muchas horas en las redes consumiendo mangas y anime. Mangas y anime son series que tienen determinadas temáticas. El anime de Japón. Claro, el anime de Japón. Aunque las aulas estaban cerradas, Lucía recibió información sobre la ley de género y tuvo clases de ESI, Educación Sexual Integral, por primera vez en su vida, dice Teresa, que es la mamá. Recordemos que en plena pandemia y sin presencialidad, la ESI formó parte de los contenidos esenciales de un currículum reducido por el confinamiento. Entre las prioridades fijadas por el gobierno estaba justamente el nuevo enfoque dado a la educación sexual, es decir, contenidos enmarcados en la ideología de género. A los 12 años, Lucía me dijo que se sentía varón y la psicóloga a la que yo la llevaba me pidió que acompañara esa autopercepción, cuenta Teresa. La adolescente informó al colegio sobre su nueva identidad. Inmediatamente, todos los registros escolares fueron modificados con el nombre de fantasía elegido por ella y comenzaron a llamarla con pronombre masculino. Yo acompañé ese proceso,
llevada por el desconcierto y el temor que me transmitió la psicóloga del colegio al decirme que mi hija se podía suicidar si no la aceptábamos, explica Teresa. Sin embargo, intranquila con esa decisión, se puso a buscar información adecuada. Cuando la encontré, comencé a informar a mi hija y al colegio de este nuevo enfoque. Fui a hablar con la psicóloga y con los directivos del establecimiento y les pedí que ya no afirmaran esa autopercepción, porque ella estaba confundida e inestable emocionalmente y estábamos consultando a otro psicólogo, cuenta la madre. Ahí vino lo increíble. Lo único que logré con este pedido de prudencia fue que la psicóloga del colegio me denunciara penalmente por supuesto maltrato psicológico, amparándose en la Ley de Identidad de Género. En efecto, la Ley 26.743, promulgada en Argentina en 2012, que muchos propagandizan como de avanzada, en realidad atrasa. Porque cuando en muchos países que fueron pioneros en materia de transición de género, las autoridades sanitarias están empezando a reconsiderar su laxismo, a recomendar un enfoque psicológico, en particular en los casos de menores de edad, antes de pasar a una terapia afirmativa. Afirmativa, lo digo yo esto, y el artículo también, son bloqueadores de pubertad, hormonización cruzada, cirugías de reasignación de sexo e incluso, en algunos casos, prohibir estos tratamientos en menores. Se refiere a algunos países que están haciendo esto. Sin embargo, en la Argentina sigue vigente una norma que obliga a padres, médicos y autoridades educativas, administrativas, etcétera, a plegarse a la declaración identitaria de un menor de edad que se autodiagnostica una disforia de género. Es algo que en muchos ámbitos científicos está empezando a ser calificado como un descomunal escándalo médico. La historia de Teresa y Lucía tiene un final feliz. Mi hija hoy se dice mujer nuevamente. Es una adolescente feliz, con proyectos y sueños. Entendió que estaba siendo manipulada, pero para llegar a este punto tuvimos que pasar por la denuncia penal, la cual fue desestimada por no encontrar delito en mi accionar. Fue un verdadero vía crucis. Ambas fueron citadas por la asesoría de menores, a donde Teresa la quisieron convencer de que su hija era un niño, luego de verla 5 minutos antes de la entrevista. También fuimos citadas por el Centro de Protección de los Derechos del Niño y luego por el Tribunal de Familia, todo por la denuncia de la psicóloga del colegio. Mi propia hija tuvo que explicar a la jueza de menores que no quería irse de nuestra casa y que yo no la maltrataba psicológicamente, recuerda Teresa, quien también evoca el modo en que ese proceso afectó psicológicamente a toda la familia, además de los gastos que tuvieron que afrontar para defenderse legalmente y mantenerse sanos frente a los embates de esta gente. Su conclusión: hoy puedo decir que la psicóloga se equivocó y que si yo me hubiese asustado con la denuncia o con la amenaza de suicidio, mi hija no sería quien es, no sería feliz. Sería una paciente más de todo este experimento perverso al que someten a nuestras hijas. Bueno, y sigue con otra más, pero no vamos a tener tiempo. Después les voy a pasar el artículo con este ejemplo, que después hay otros en el artículo de Claudia Peiró. Queda clarito esta cuestión de que hay dos abordajes posibles. El afirmativo, que tiene que ver con seguir la corriente, y el explorativo, que es qué está pasando para que la persona esté en esta confusión y no ir rápidamente, como recomienda el enfoque afirmativo, a cambios de nombres, hormonización cruzada, bloqueos y mutilación, que después terminan siendo irreversibles. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Venga lo que venga, nos encontramos el sábado que viene y nada, sonreír venga lo que venga.